podcast dimensional de la fraternidad IFA de las Américas. Hola amigos, sean todos bienvenidos a otro episodio de su podcast dimensional de la fraternidad IFA de las Américas. El día de hoy, en un episodio muy especial, estamos atravesando por un problema extremadamente delicado, un problema que ha devastado un país, una nación, un pueblo. Mi país, Venezuela, está pasando por momentos muy tristes, muy duros. El día de hoy, desde esta ventana, desde la distancia, con el corazón y el espíritu y la mente en Venezuela, en mi país, decidimos reunirnos un grupo de hermanos sacerdotes de IFA para abordar desde la ética, la moral, el respeto, sobre todo dejando muy claro que ninguno de nosotros va a hablar IFA, no desde la soberbia de creer que sabemos todo lo que Olodumare, el Dios Todopoderoso, sabe. No sabemos absolutamente nada, pero nos vemos en la obligación moral de expresar nuestras palabras y llevar nuestra voz al pueblo venezolano en general, pero para nuestra audiencia, que es en su mayoría religioso de nuestra creencia Oricha IFA, nuestro aliento, nuestro apoyo y nuestro abrazo solidario. El día de hoy nos acompañan 6 sacerdotes hermanos. El Oluo Toto Chemeyi desde Panamá. Oluo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Yo agradecido por ser invitado por usted con este gran elenco de babalaos, representando en Panamá a la cofradía Omotecún, a la familia Omotecún, a la Asociación Cultural Yoruba Omotecún Panamá y a todas las asociaciones religiosas, diásporas, afrodescendientes, que practican nuestra bella religión, a todos esos templos aquí en Panamá, a todas esas casas religiosas, representándolo en este podcast, apoyando la situación que se está dando crítica y difícil en nuestra hermana nación Venezuela. Gracias. Gracias, Oluo Toto. También nos acompaña el Oluo Lázaro Cuesta Valdés, Oluo Iworibofún. Oluo, bienvenido. Buenas noches, ante todo, mi más expresiva gratitud por tomarme en cuenta e invitarme a participar en este conversatorio. Lázaro Cuesta y Iworibofún, yo asumo la responsabilidad de decir que hablo en nombre de la Comisión Organizadora de la Letra del año Miguel Feble Padrón, porque todos no pueden estar, pero donde quiera que estemos, cada uno de los miembros de la comisión cargamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de representarla con mucho respeto y también con mucha dignidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, padrino, por acompañarnos. Nos acompaña también el Oluo Miguel Pérez, Oluo Beat. Oluo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted y a cada uno de los hermanos. Para mí es un privilegio poder estar aquí junto con ustedes, representando no solamente a mi país, sino también a la cabeza de Lesbeo Gundariku y Pai Moye y todos nuestros seguidores, también dando nuestro apoyo, así que súper agradecido. Gracias a usted, Oluo. Nos acompaña el Oluo Saori Gámez, Oluo Oturanico. Bienvenido, Oluo, y gracias por acompañarnos. Saludos y gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar entre mis mayores. Me siento como si estuviera saliendo de mi cuarto de IFA, por el respeto y la estima y la admiración que les tengo. Y nada, es un deber moral aquí desde México y también a nombre de una comunidad grande de mexicanos que sé que van a apoyar el mensaje de hermandad y de apoyo que ofrecemos cuando vivimos situaciones similares, porque México es un país que vive este tipo de sucesos, así que aquí haciendo presencia. Muchísimas gracias, Oluo.
Nos acompaña desde Venezuela el Oluo Víctor Rizzi, Oluo Juan Ibocá. Exactamente se encuentra en la ciudad de Caracas, Venezuela. Quiero aclararles que tenemos un poco de fallas con la conexión con el Oluo Víctor desde Venezuela, dadas las condiciones precarias que está viviendo el país en este momento, con las comunicaciones y en la vida cotidiana en general. Él está haciendo un esfuerzo grande para acompañarlo. Oluo Víctor, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación a Bure y gracias a todos mis hermanos por su solidaridad, por estarnos acompañando en este momento que está viviendo el país. Muchas gracias a todos, Burumboya y Bocheche. Gracias a usted por acompañarnos. Nos acompaña también el hermano Yasmani Betancourt, en representación de su familia y de su padre Víctor Betancourt, Oluo Gundacuanaye. Yasmani Oluo Ofuneko, bienvenido hermano y gracias por acompañarnos. No, al contrario, las gracias son mías, el agradecimiento es mío por invitarme a este podcast con tan grandes babalawos presentes y por supuesto a mi nombre, a nombre de mi EB, de mi asociación Ifairan Lobos y por supuesto por palabra de mi papá también, dar nuestro más sentido pésame a todas las familias que han sufrido algún ser fallecido en este gran desastre que ha acontecido en la hermana República de Venezuela. Gracias, Oluo, gracias por acompañarnos. Hermanos míos, quisiera traer al debate el siguiente punto. ¿Cómo podría hablar IFA ante la catástrofe? Ante una tragedia colectiva que es lo primero que debería de hacer un babalawo. Por ejemplo, debería interpretar, debería consolar, debería consultar, debería hacer esbo, debería ayudar en el terreno, debería hacer cualquier actividad para colaborar y dar apoyo o simplemente callar. Oluo Toto. Toda actividad que pueda hacer un babalawo es conveniente. Desde hacer adivinación, hacer sacrificio, dar consejo, acaparar, sobre todo en estos momentos, la parte que más necesitan ellos, que son ayuda económica, ayuda de alimentos, ayuda de ropa, ayuda de medicamentos, ayuda de personal calificado para que pueda atender la catástrofe. Y nosotros los babalawos, por ejemplo, aquí en Panamá, ¿qué hemos hecho? Hemos recolectado de todo tipo de enseres, los hemos llevado a los lugares de acopio, los hemos llevado de tipo personal pública, las hemos llevado de tipo privada y las hemos llevado de tipo secreta a los lugares de acopio y estamos apoyando al 100% a Panamá, porque si ustedes conocen la historia de Panamá, Colombia y Venezuela, la Gran Colombia, eran 3 naciones y creo que ahora es la 4, son hermanas todas. En aquel tiempo eran hermanas, Simón Bolívar estaba, el Libertador estaba al frente, así que Panamá tiene una gran responsabilidad con Venezuela. Y la responsabilidad de Panamá no avala solamente las asociaciones religiosas, sino también las asociaciones gubernamentales y hasta más puedo incluir a los 4 millones de habitantes que tiene este país apoyando la necesidad que ahora mismo hay en Venezuela, porque esto empieza ahora. Esto empieza ahora y puede durar un año en los cuales vamos a estar necesitados de atenderlo, de llevar medicamentos, de llevar ropa, de llevar medicina, de llevar comida, de llevar personal calificado allá a Venezuela para que ayude a la reconstrucción, porque la reconstrucción va a ser larga y nuestro apoyo tiene que estar desde el primer día hasta el final. Apoyo religioso, sí, orar por las personas que han perdido
todo, orar por aquellos que han perdido familiares, darle esperanza religiosamente. Como esperanza religiosamente, como el caso que me ha tocado a mí ahí mismito en mi corazón. Tengo unos vecinos que son colombianos, que son venezolanos. Él es Homo Leguá, ella es Homo Yemayá. Ellos tienen en Colombia a su familia, perdieron a sus padres, a su hermana, a su cuñada y 3 sobrinos. Todos son consagrados de Orisa, los que están acá y los que están allá. Me preguntaron, ¿qué hacemos, Olú? Le hice una consulta, una adivinación, le digo, por ahora no vayan, porque no van a resolver nada allá. Y todo tiene solución porque sus santos, sus orisas, aunque ellos llevan ya 15 años en Panamá, sus santos estaban allá en ese lugar donde fue el derrumbe. Y yo le dije, para todo hay solución. Esos íconos se pueden volver a rehacer y se le pueden montar sus santos otra vez y van a tener sus íconos acá en Panamá. Y con relación a los difuntos, que todos tenían orisa, los padres, la hermana, el cuñado y los sobrinos, se puede hacer un ceremonial después que las aguas se calmen, donde utilizaríamos containers de IVA o cazuelas de barro o platos de porcelana en las cuales incluiríamos la representación de los orisas, porque bueno, yo uso Obiabón, su ataré, su elemento específico de cada orisa, y haríamos los ceremoniales pertinentes de elevación de esas almas para que se elevaran y se libren de la tragedia de la cual de repente, o sea, combate, no se puede quitar a nadie arriba. Entonces, después les dije que el final de todo esto iba a caer en manos de los medium, porque al final todos quieren ir saber de sus familiares, por qué se fueron, por qué partieron, y entonces los medium, aquellos medium de trance, aquellas personas medium van a ocupar un papel preponderante en estas situaciones, y yo les pido que lo hagan bien, que no falseen, que si el espíritu es el que da el consejo, que lo den, y si no, que no mientan, porque muchos van a buscar respuestas en nosotros, y tenemos que saber dar la respuesta, tener la capacitación, el conocimiento, la experiencia para decirle, ese espíritu está liberto, ese espíritu está bien, ese espíritu evolucionó gracias a las obras, gracias a los suyeres, gracias a los rezos, gracias a las encantaciones. Y tenemos que nosotros los religiosos honorablemente, capazmente y con todo el conocimiento necesario poderle dar respuesta a todas esas personas que en un momento van a ir a tocar la puerta de nuestra casa. Además, Panamá tiene un vínculo, creo que es el país que más vínculos tiene, Panamá, Cuba y Venezuela. El vínculo religioso es tan grande, los lazos son tan grandes, que lo único que nos separa Cuba, Panamá y Venezuela es la distancia. Que no somos países límite con Venezuela, pero lo demás nos une. ¿Por qué nos une? Porque cientos de cubanos pasaron por Venezuela, religiosos de Ifá y Orisa, y tuvieron su estancia allí. Cientos de venezolanos han ido a Cuba a hacer sus consagraciones de Orisa y Ifá. Cientos de panameños han ido a Venezuela a hacer sus consagraciones de Orisa y Ifá. Por ende hay un lazo grandísimo. Cuando empezó la problemática de Venezuela, cientos de miles de venezolanos buscaron residencia en Panamá, madrinas, padrinos que dejaron en Venezuela a su ahijado por buscar una vida mejor. Por ende hay un vínculo de Panamá serio, férreo con Venezuela, y por ende los religiosos panameños acá, seamos de origen cubano, seamos de origen dominicano, de origen colombiano, de origen venezolano, del origen que sea, tenemos que dar todo, dar el máximo en apoyo, en consenso, en conversación, en aclaración, en darle ese, que no se sientan los venezolanos solos, que sientan que hay un pueblo que está detrás de ellos, hay pueblo religioso, los religiosos sobre todo van a buscar respuesta, los seguidores de nuestra religión van a buscar respuesta, y tenemos que estar siempre listos para poder dar una buena respuesta a todas estas situaciones de duda, de incertidumbre que se ha dado
con relación a la tragedia de Venezuela. H y bendiciones, señor. Gracias, Olú, por sus palabras. Padrino Lázaro. Bueno, hermanos míos, hablar en nombre de Cuba en un momento tan difícil se nos hace a nosotros muy difícil, porque desde el punto de vista material es tan poco lo que podemos dar, es tan poco lo que podemos contribuir. Por lo tanto, de ese tema no voy a hablar, porque Cuba necesita también mucha ayuda de todas partes del mundo a las muchísimas necesidades, privaciones, dificultades que estamos atravesando en todos los aspectos. Pero lo que sí considero que tenemos toda la capacidad y la posibilidad es de unirnos en pensamiento y en sentimiento para invocar a través de nuestras oraciones, del trabajo religioso que podamos realizar, una ayuda física y espiritual, porque no podemos curar las heridas, no podemos evitar el desastre que ocurrió y no tenemos las herramientas para restituir todo lo perdido, pero a través de la oración, a través del buen pensamiento, a través de la unidad desde el punto de vista religioso, podemos decir simplemente que estamos prestos a servir a todo aquel que lo necesita. Estamos en la mejor disposición de ayudar a todo el que se acerque en busca de un consejo, en busca de un apoyo, en busca de una opinión. Creo que ofrecer más de eso sería engañarnos nosotros mismos. Ofrecer más de eso sería engañarnos, porque nosotros no podemos ofrecer lo que no podemos dar y no tenemos la capacidad de dar lo que no tenemos. Creo que estamos como religiosos uniendo nuestro pensamiento y nuestros sentimientos, elevándole una plegaria a Olor Dumare para que vuelva y repita, que le dé la conformidad a aquellos que han quedado vivos y que los espíritus de cada uno de aquellos que han fallecido encuentren la luz necesaria de acuerdo al desarrollo que puedan sus espíritus alcanzar a través de las obras que se realicen en todos los aspectos religiosos, porque ahí habrán caído hermanos babalawos, hermanos que tienen olocha, hermanos timbriceros y aquellos que no inclusive pertenecen a ninguna religión. Considero que nuestra rogativa, nuestra oración, nuestro pensamiento debe abarcar a todos y cada uno, sean o no religiosos. En Cuba, la comisión organizadora de la Letra del Año, que yo me honro en formar parte de ella, estamos con los brazos dispuestos a extenderlo a todo aquel que lo necesite. Y por y voy a escuchar. Gracias, padrino. Muchas gracias. Olúa Miguel. Mira, unir, como bien dijeron los mayores, ¿no? Nuestra plegaria, ya que somos representantes o líderes espirituales en nuestro trance terrenal, y buscar la manera de poder hacer lo que podemos verdaderamente hacer, o sea, invocar a Olor Dumare, invocar a los ancestros, invocar a los orisas, y sobre todo estar dispuestos a dar una respuesta y una orientación ante las interrogantes que en un momento determinado puedan surgir. Tenemos que tener claro que como seres mortales todos tenemos un tiempo de expiración, pero a veces surgen ciertas determinadas contrariedades donde quizás no se encuentra una respuesta, momento que se aprovecha la crítica para hacer ciertos y determinados señalamientos, y ahí es donde justamente tenemos que intervenir nosotros, dando esa respuesta, dando el apoyo que podemos dar. Como dijo bien el bon Iwori Bofun, hay cosas que no podemos remediar, pero hay cosas que podemos sustentar y mejorar a futuro con aquellos que todavía tienen el privilegio de mantenerse con vida, y mientras hay vida hay esperanza. Gracias, Olú. Hermano Saori, ante esta tragedia, ¿qué podrías aportar el deber ser de un babalao en estos casos? Justamente tenemos un rol más importante que solamente proveer recursos, que siempre es válido poder extender la mano hasta donde nosotros podamos y brindársela a los que lo necesitan. Pero el rol del babalao frente a las tragedias
está más asentado en el poder dar entendimiento, en poder dar contención, en poder transmitir la fe, pero no una fe ciega ni basada en el miedo de que no seamos víctimas de algo de nuevo. Porque cuando hay una tragedia de este tipo, muchas personas empiezan a aportar, empiezan a ayudar inmediatamente desde el miedo, desde el miedo y desde el no merecer, de decir, no merezco haber sobrevivido, por lo tanto voy a poner los recursos que tengo a mi alcance para poder ayudar a los que sí se vieron afectados. Esto es lo más común cuando hay una tragedia. Mucha gente llega desde el vacío, desde el miedo, y quieren aportar lo que tienen, pero eso lamentablemente es una ayuda falsa, que es bienvenida, pero es falsa porque en el corazón las personas no tienen el compromiso de ayudar. Tienen el miedo de que se les cobre el seguir vivos o el haber sobrevivido. Entonces, lo primero que me gustaría transmitirle a las personas que quieren ayudar es que sea de corazón. No importa si es poco, no importa si es mucho, no importa si es con un recurso económico o si es con tiempo, con atención. Aquí es cuando cada persona empieza a verdaderamente utilizar su vocación a favor de los afectados. Los psicólogos empiezan a regalar terapia, los restaurantes empiezan a regalar comida, los transportistas empiezan a transportar gente, recursos, materiales de trabajo, de apoyo para todo lo que viene. Después de este tiempo viene un periodo en el que solamente la gente que conecta con la tragedia se queda a ayudar, y esa gente vale mucho. La ayuda de todos, lo repito, vale bastante, pero nosotros como Babalawos, aquí es donde empezamos a cumplir con un rol de la experiencia que nos da el estudio de IFA, porque IFA habla de catástrofes en los Odu de IFA, IFA habla de tragedias y los diferentes motivos por los que suceden. No siempre es por un tema negativo, y aquí es donde me gustaría también invitar a mucha gente, cortar un poco con la visión cristiana o católica principalmente, y lo tengo que mencionar porque de ahí viene de castigo. Olotumare no está castigando, Olotumare está permitiendo que se cumpla el destino de cada ser humano, y depende de nosotros el poder completar ese destino. Y ni siquiera me gustaría que lo llamemos salvación, porque no venimos tampoco a salvar nuestra alma, venimos a que nuestra alma transicione. Y dependiendo del empeño y el recurso que nosotros hacemos, es por eso que hacemos EPO constantemente, adivinación constantemente, porque eso son las herramientas y los recursos que le damos a nuestra alma para poder completar su destino. No pasa nada con aquellos que no lo completan, porque van a tener diferentes procesos para repetir o para volver a intentar cumplir y complementar aquel camino, aquel destino que pactaron. Pero nosotros como Babalawos tenemos una responsabilidad muy grande, que es darle entendimiento a la gente y acompañarlos en el proceso, tanto del luto, que es 100% válido, de poder asimilar el trauma, porque esto deja traumas de todo tipo, traumas mentales, traumas físicos, traumas del alma también. Hay mucha gente que ante cualquier movimiento van a volver a sentir lo que sintieron en el momento de esta lamentable tragedia. Entonces, nosotros como Babalawos tenemos un rol muy importante que en el día a día podemos estar cumplimentando para apoyar a aquellas personas que no tienen las respuestas o el entendimiento sobre qué es lo que está pasando en su vida y colectivamente. Yo creo, primeramente, uniéndome a todas las palabras de cada uno de los hermanos aquí presentes, yo creo que como Babalawo, más allá desde la ayuda espiritual que uno pueda aportar con nuestros pensamientos, con nuestras plegarias, más allá de
de la ayuda económica, el aporte con alguna donación que pueda hacer una asociación. Yo públicamente nos comprometemos a eso. Ya mi hermana, que es la tesorera, porque tenemos recientemente en este año la hemos iniciado aquí en Florida, el Bay Fire and Lobo, y entonces ya como asociación sí podemos tener ese compromiso de hacer una donación a una agencia yo en la particularidad me pondré de acuerdo contigo, Heriberto, para ver a qué asociación o a qué lugar se puede destinar este aporte que podemos hacer nosotros. Pero más allá de estas cosas que ya dependen, como decía el padrino Lázaro, depende mucho de la posibilidad que tenga cada cual de hacer en lo que pueda ayudar. Yo creo que muchos hermanos ya lo han dejado entrever, que el papel único de nosotros como sacerdote de IFAD, si ese es el traje que nos vamos a poner en esta situación, sería buscar desde el punto de vista religioso, entender el por qué esto ha sucedido, cuáles son las razones que conllevaron a que esto sucediera. Sí, estoy de acuerdo con el hermano Saori, IFAD y Olodumare no castigan, pero no es menos cierto que dentro de los Opus de IFAD, y más adelante quizás entraremos en este punto, existen ciertas determinadas divinidades, y por ejemplo en el signo que vio Venezuela está la divinidad Agayú, que es representación de Oroiña, que es esta fuerza volcánica. Entonces creo que ya no es momento de buscar la causa, pero sí de entender la causa para de alguna manera poder ver dentro de IFAD si existe la posibilidad de que esto se pueda volver a repetir. Porque cuando entramos en el caso de un terremoto, sabemos y todos estamos claros que es algo que puede haber pasado hace 3-4 días, pero quizás en 1, 2, 3 meses vuelva a suceder, porque las placas tectónicas todavía pueden seguir en la cierta fricción que están y puede haber un desbalance, lo cual puede provocar otro terremoto. Entonces yo creo que el papel del Babalawo, por supuesto, no creo que nos corresponda a nosotros. Quizás esto llegue a muchos de los hermanos que están en Venezuela, que creo que serían los indicados que pudieran contactar quizás a este mismo podcast, en el caso de que sea el primero que hable de esta situación, y pudiéramos buscar esa unión entre todos los babalawos que estén dispuestos a apoyar a estos hermanos venezolanos para buscar ese entendimiento de la causa, del por qué sucedió, y si IFAD aún está dando la oportunidad de que hayan ciertas y determinadas ceremonias que se puedan hacer para evitar un posible suceso que se pueda repetir dentro del país. Porque como todos sabemos, y no estamos ajenos de esto, desde que empezó este año, el país ha tenido sucesos positivos, porque inclusive el béisbol le dio una gran alegría a Venezuela, pero posteriormente hubieron intervenciones militares dentro del país, luego viene este suceso de terremotos. Es decir, han pasado ciertas y determinadas cosas que yo creo que el papel del sacerdote sería sentarse a analizar por qué suceden y si hay una causa, un comportamiento a nivel de sociedad que lo está provocando, y si habría la posibilidad de evitar que en el futuro se vuelva a suceder. Muchas gracias, Yasmani, por la intervención. Podríamos decir, y espero que no suene feo ni lo tomen a mal quien pueda estarnos mirando y escuchando, que la muerte exige humildad antes que explicación. Muy duro lo que están viviendo los hermanos. En este momento yo quisiera que el hermano Víctor Rizzi o Juan Ibocá, que está en Venezuela, en la ciudad de Caracas, nos diera su punto de vista en cuanto ante este tipo de tragedia que usted, Olu, ha vivido en carne propia. ¿Qué es lo primero que usted hoy, después de esta experiencia, puede llevar el mensaje de qué debería hacer un babalawo ante una catástrofe de esta índole? Bueno, mira, así como tú mismo lo dices, lo viví en carne propia aquí en la casa. Pensaba que la casa nos iba a caer encima. Esto fue terrible, pues. Más bien, esto es una casa que tiene años y sin embargo, gracias a Dios, las bases
fueron sólidas y aguantaron este latigazo que hubo doble. Yo creo que desde el punto de vista como religioso, como líderes espirituales que somos, apartando el ego, hablándolo de una manera humilde, es, como dijeron los hermanos, buscar, como dijo Yasmani, buscar una forma de buscar un entendimiento, meterse dentro del orden de Ifá, dentro de la profecía, dentro de lo que sucedió para buscar una herramienta espiritual con la búsqueda de minimizar que haya un nuevo suceso, ya que han habido más réplicas. Esta mañana mismo hubo una réplica a las 7 de la mañana y han habido varias réplicas, y entonces no sabemos qué pueda pasar, más todo lo que está ocurriendo con niños desaparecidos, personas desaparecidas que no se sabe dónde están, menores de edad y todo ese tipo de cosas. O sea, que no es nada más lo que sucedió a nivel de la tierra, sino lo que está sucediendo dentro de la misma sociedad, ¿verdad? Entonces hay que buscar una forma de hacer una plegaria, una rogativa, buscar a los hermanos de aquí, ustedes, que este grupo no fue casualidad que se haya formado como para hablar de este tema. Creo que Orúmila o los Dumares y los Orishas Egun quisieron que se uniera y se hiciera este podcast en relación a esto, con el motivo de buscar una búsqueda de una mejora espiritual y una mejora terrenal para que Venezuela esté bien y todo de alguna manera vayamos saliendo mentalmente de esto y todo vuelva al equilibrio. Muchísimas gracias, Lugo Víctor. Queridos hermanos, cada cultura, cada pueblo, cada patria, cada nación tiene sus raíces, tiene sus costumbres, tiene su manera a nivel religioso de llevar sus creencias. Venezuela no escapa de esto. En Venezuela hay muchos cultos. El culto a San Juan Bautista, donde el 24 de junio de cada año hacen fiesta, donde tocan tambores dedicados a San Juan Bautista. Hay, por ejemplo, otros cultos como el de San Benito de Palermo, en la costa oriental del lago del estado Zulia. Hay otros como los diablos de Yare. Son unas enmascaradas vestidas de demonio, vestidas todo de rojo, que danzan al son de los tambores. Todas estas creencias son cultos populares de décadas de muchas generaciones. Ahora bien, ¿qué podría decirme cada uno de los hermanos? ¿Qué podría responder Ifá cuando culpan a estas fiestas, a estos cultos, a estas prácticas ancestrales por una catástrofe, en este caso la de Venezuela, que el 24 de junio exactamente se celebró la fiesta de San Juan Bautista y hubo críticas en las redes sociales de cristianos, de católicos, diciendo que por estar cultuando esto, Dios castigó? Oluo Toto, ¿qué me puede aportar? Que no debemos criticar estos cultos, porque todos estos cultos lo que buscan es unión, bienestar, calidad de vida, porque son cultos más bien católicos, cultos que adoran una determinada imagen, determinado ícono, y que en un momento dado, por lo que se dio en San Juan, fue como una conversación de prueba de que temblara para que se diera de que se recibía la oración, pero no que temblara para que ocurriera una tragedia, para que ocurriera un problema tan grande. Así que yo creo que la crítica ahí no es válida. Más bien lo que hay, en vez de buscar culpables,
Tenemos que buscar la manera de ver cómo solucionamos estos grandes problemas que se van a dar después de, porque como dije al inicio, esto comienza ahora. Esta situación, esta tragedia comienza ahora. Esta tragedia va a dejar secuelas largas, materiales, espirituales, gubernamentales, secuelas grandes que hay que buscar la manera de acatar, de ver cómo se disminuyen todas estas cosas negativas que va a traer este desastre. Va a traer enfermedades, va a traer epidemias, va a traer hambruna, va a traer actividad de los dueños de lo ajeno. O sea, personas que se van a aprovechar en un momento dado de que no hay vigilancia, de que no hay policía, de que no hay custodio para hacer lo que le da la gana. Entonces, si criticamos, no hacemos nada. Lo que tenemos es que actuar, apoyar y decididamente estar ahí y presente. Necesita Venezuela un apoyo incondicional y largo, tanto religioso, político, social, ambiental, cultural. Lo necesita y está en nuestro deber y dentro de nuestras posibilidades apoyar siempre que podamos. Yo digo que uno de los países que más está en el deber de apoyar a Venezuela es Panamá, y lo está haciendo excelentemente bien en todos los sentidos. Y los religiosos de Panamá estamos unidos, porque Panamá es un país chiquito, todos nos conocemos, todos nos comunicamos y todos estamos orando, tanto los cubanos que vivimos en Panamá, los venezolanos que viven en Panamá, los colombianos que viven en Panamá, los dominicanos que viven en Panamá y que todos son consagrados de Orisa y Ifá. Estamos unidos en oración, en acción y en apoyo a Venezuela. Entonces criticar no funciona, aquí lo que funciona es actuar. Gracias, y Boris Boy y Bocheche. Gracias. Por Miguel, ¿qué puede aportar? Comparto la opinión de los hermanos, ¿no? El tribalismo entre distintas o diferentes religiones trae siempre el oportunismo de intentar engrandecer a uno y tildar y empequeñer, hacer pequeño a otros, ¿no? Buscando justificaciones que son absurdas cuando se ponen a ver desde los puntos de vista diferentes. Tenemos que tener una cosa clara. Esto que sucedió justamente es algo que estaba establecido, que iba a suceder. Y no hay una fuerza terrenal que basada en un credo diferencial en cualquier cultuación religiosa pudiera haber detenido. Tenemos que ser conscientes. Venezuela está sobre una plataforma teutónica que lleva las condiciones idóneas para que sucedan este tipo de fenómenos como tal. Y sí podemos tener algo que podemos ameritar a la práctica yoruba, que hubo en un momento determinado un mensaje que estaba en un momento determinado anunciando este tipo de fenómenos, pero que quizás el desconocimiento o el no tomar a profundidad en cuenta este aviso, esta señal de alerta, provocó que en un momento determinado se fuera al extremo que se fue. Y pienso de que si se hubiera tomado un poquito más a profundidad, se hubiera hecho ciertas determinadas obras, sacrificios, esboces, para que esto se hubiera podido minimizar. Pero las condiciones están dadas, está demostrado científicamente que las condiciones están dadas y no podemos justificar de que un Dios, mírese desde el punto de vista que se quiera mirar, que nos dio la creación, venga a castigarnos. No, eso nunca lo voy a compartir. Eso es pecar en el fanatismo, ni entrar en una justificación de culpabilidad entre un credo y otro para señalar algo que de igual manera iba a suceder.
Entonces creo que es momento de que en vez de criticar, busquemos una unión o una unificación, a pesar de las diferencias de credo, para buscar soluciones objetivas y rápidas a la problemática que se está viviendo en estos momentos. De nada sirve criticar, de nada sirve justificar algo que no se puede probar. Creo que se edifica con hechos, y los hechos están plasmados en las intenciones de quien quiera aportar su ayuda. Saori. Las críticas y los ataques principalmente a cultos, como lo llamas, o a prácticas que tienen cierta afinidad con lo que nosotros profesamos y lo que nosotros buscamos, voy a tener que desenvainar mi espada, porque ya no es momento de dejarnos someter por el criterio de nadie, y no hay que atacar a lo que nos atacan, pero siempre hay que defendernos de la manera correcta, de la manera en la que IFA nos enseña. Si nos podemos analizar a las víctimas mortales, todas van a tener diferentes tipos de creencia, y aún así no están con nosotros el día de hoy. Así que no es un castigo específico para un sector de la población. No, como lo hemos mencionado y lo dije desde el principio, esto no es un castigo, es un proceso de la naturaleza, del planeta Tierra y de nosotros como almas, porque debemos recordar que todos tenemos un Ori, y ese Ori nos coloca en el día a día, tanto con las microdecisiones que tomamos como con las macrodecisiones, en los diferentes círculos sociales, ideologías de fe, nivel de educación. Nuestro Ori es el que nos va facilitando las herramientas y los pasos para estar en el momento y el punto exacto en el que nos encontramos hoy en nuestra vida. Es decir, el Ori de nosotros que estamos presentes en este podcast nos trajo hasta este punto. El Ori de las víctimas las puso en ese punto, pero no a modo, repetimos, de castigo. Es cada quien ha estado en donde tiene que estar de acuerdo a las decisiones que han tomado. Es crudo verlo así, es crudo, pero es mucho mejor entender los sucesos, tanto de la naturaleza como los espirituales, como los científicos, desde una perspectiva realista que de una perspectiva maquillada, en la que queremos vernos solamente como víctimas, porque como seres humanos nos sentimos poderosos para muchas cosas, pero cuando existe un suceso de esta magnitud, entonces nos achicamos, y como lo dijo alguno de los hermanos presentes, casi todos son mis mayores aquí, esto es lo que provoca la humildad de muchos. Es lo que nos reposiciona en donde verdaderamente deberíamos estar. Entonces, todos aquellos que critican solamente se están aprovechando y están queriendo sacar un beneficio personal. Están siendo egoístas, tratando de tildar o acusar a ciertos sectores poblacionales con tal de ellos verse como superiores, cuando en realidad ninguno de los presentes y los que hemos sido ajenos a la tragedia a nivel físico somos superior a nadie. Nosotros solamente estamos al mismo nivel, independientemente de la creencia que tengamos. Gracias, Olu. Yasmani, ¿qué puedes aportar, Olu? Bueno, yo un poco más de lo mismo que han dicho los hermanos, ¿no? Se trata de estas críticas que también las he visto en el internet. Creo que es algo que entra en un refrán muy antiguo que dice hacer leña del árbol caído. Es decir, es algo particular del ser humano, de cuando suceden ciertos y determinados acontecimientos, siempre buscar el punto ese negativo de poder. E inclusive también lo he visto con el objetivo también de hacer contenido, porque ya hoy estamos en una era de redes sociales que cualquier cosa que sucede, las personas buscan lo mínimo para hablar, y simplemente quizás a veces no están dentro de sus propios pensamientos, sino es parte del contenido y es parte del funcionamiento de la sociedad hoy en día. Es decir, porque tampoco le voy a hacer una crítica a ese tipo de personas
que lo han hecho, ellos sabrán ante los Dumares cómo responder con ese tipo de actitudes que no son correctas en un ser humano. Esto es un momento en el cual, si no tienes nada que aportar desde la alabanza o desde la oración que tú puedas hacer, sea la religión que tú practiques, sea cual sea, si no tienes esto, no puedes realizar esta labor, por lo menos te puedes callar y no utilizar un suceso como esto para hacer leña del árbol caído. Así que si ya en este caso, si hay que buscar culpables, no va a ser en un evento espiritual ni un castigo, como decía el hermano Saorí, porque esto no existe dentro de la práctica, por lo menos de la práctica que nosotros profesamos, no existe tal castigo. Los Dumares no busca que la persona pague con un castigo. Más bien, los Dumares, cuando estas cosas suceden, simplemente está buscando un equilibrio. Muchos yoruba, mi padrino Cholabad de Popola, en una ocasión me lo explicó cómo uno podía asumir los eventos negativos en la vida, y él lo llamó que no eran eventos negativos, sino eran presagios del signo, cosas que tenían que suceder para poder armonizar y equilibrar el destino de tu vida, el proceso de tu vida, que aún tú pudieras en un momento determinado estar en contra de que suceda, no vas a hacer nada impidiéndolo, más bien dejándolo que pase, aprendiendo del suceso, para que entonces te convierta en una persona experimentada en eso negativo que tú puedas haber pasado. Entonces creo que lo que tienen que hacer hoy en día los hermanos venezolanos, en vez de criticar, es buscar qué enseñanza nos está dejando este suceso que ha sucedido. Porque si se analiza desde el punto de vista de IFA, hay mucho por donde contar en el Ordo de IFA que se vio en Venezuela, para entender cuál es el equilibrio y cuál es el proceso positivo que los Dumares está creando con este suceso en este país. Por supuesto, siempre y cuando se adquiera el mensaje, siempre y cuando se tome en cuenta el mensaje y se pueda llevar a cabo la nueva estructuración o el nuevo proceso que merece este país para poder salir adelante. Entonces, creo que en eso es lo que tenemos que indagar, y pues las críticas ya es parte más de lo mismo, puro contenido. Gracias, Lugo. Víctor. Bueno, mira, pues sí, es verdad como dicen los hermanos, porque este culto a San Juan, todos estos cultos han nacido precisamente de la Iglesia Católica, de allí es donde ha nacido todo esto, de bailar a estos santos, y más bien estas personas siempre en estos diferentes cultos lo que están buscando es la armonía y la alegría para todo el grupo y para todo el país. O sea, nadie estaba buscando un mal. Y cuando dijeron que en el mismo canto que tiemble, era como que bailaran bastante, pero no era con esa intención. Nadie va a querer de ninguna cultura, sea religiosa o la que sea, causar un mal a sus propios hermanos. O sea, eso es ilógico. Entonces, en vez de criticar, o sea, estas personas en verdad lo que están es buscando, como dicen los hermanos, de llenar su propio ego, de buscar contenido, de ver cómo hacen para ganar también con el fanatismo. Esto es como una especie de fanatismo al que creen otras diferentes cosas, entonces critica al otro, pero no va más allá de investigar como es la parte científica que pudo haber pasado, la parte espiritual como estamos nosotros, que el Ordum lo viene diciendo, qué es lo que los Dumares quiere hacer con esto, como lo dijo Sajón, y el oí de todas estas personas estaba allí, porque otras personas no estaban, porque otras personas pudieron moverse
Entonces es como un plan espiritual que es para un mejoramiento. Eso no lo sabemos exactamente, pero dentro del orden lo viene diciendo. O sea, que todo es un mejoramiento, todo es un proceso para mejorar. Se puede ver como en estos momentos no tenemos esa capacidad espiritual y las personas mucho menos con el dolor de una pérdida de sus familiares lo va a ver de esa manera. Pero bueno, poco a poco para eso estamos nosotros, están los psicólogos. Espero que funcione de esta manera, los psiquiatras, todos los que puedan ir ayudando a estas personas para equilibrarlo en conjunto con nosotros. Yo pienso que hay mucho desconocimiento al criticar, al juzgar, y yo creo que se debería aplicar una máxima de que nadie honra a Dios usando a los muertos para probar que su religión tenía razón. Yo creo que eso no está bien. Pienso que la ignorancia, el desconocimiento, antes de criticar otras culturas, otras religiones, investigue, profundice, pero no es mentira. Y vamos a decir que todos somos culpables y vamos a meternos todos en el mismo saco de que mucho de lo que ha sucedido ha sido culpa de nosotros mismos por perder la seriedad y el hermetismo de nuestra creencia, de nuestros procesos ceremoniales. Esto está perdido, hermano, y creo que hemos sido culpables de que esto no se respete como se debe respetar. Pienso que antiguamente o en años atrás esto no estaba tan perdido. Bueno, yo quisiera abordar el punto siguiente y quiero que quede claro para los espectadores, especialmente para los sacerdotes de IFA de Venezuela, para los hermanos de ANSI. Este punto que vamos a tocar es sobre la letra del año que los hermanos de ANSI sacaron el 1 de enero. Bajo ningún concepto se tome esto a mal, ni en falta de respeto, ni que vamos a criticar. Por contrario, este servidor que está acá es venezolano, yo soy venezolano, vivo fuera de Venezuela hace muchos años ya, practiqué mucha religión, mucho IFA en Venezuela mientras vivía allá. Conozco los pilares fundamentales de Babalaos venezolano, los conocí, me formé con muchos de ellos, y esto es un llamado a abrir el entendimiento a los hermanos de Venezuela, especial a los que van a llevar el proceso de obtener un ODU para un país. Los hermanos de ANSI, el 1 de enero, vieron el ODU Iroso y Bori, y la profecía que ellos tuvieron fue Iku Intori lo Guayet. Entonces yo quisiera, hermanos, que cada uno de ustedes me den su punto de vista sobre esto, llamando a la reflexión a los hermanos y haciendo un llamado de verdad de que a partir de la próxima letra del año sucedan cambios en cuanto al proceso de obtención y el desarrollo del mismo. Hermano Miguel, puede comenzar usted, por favor. Mira, vamos a partir del contexto de poder descifrar un poquito esa profecía. También me solidarizo mucho con el pueblo venezolano, porque tuve el privilegio de vivir desde el año 2007 hasta el 2014 que vine para acá, en Venezuela, donde tengo muchos ahijados y donde también pude realizar muchos tipos de consagraciones como tal. Para todos en general, ahijados y no ahijados, para el pueblo en general, nuestro eterno apoyo en estos momentos. No estamos buscando crítica, estamos buscando una unificación, pero hay que ser objetivos.
en cuanto a poder definir ciertas determinadas estructuras de aviso que quizás se pudieron haber obviado. En cuanto a la profecía, peligro en perspectiva se requiere de un debate para evitar el final de un círculo, el cese de funciones o la muerte física provocada por justamente la madre tierra. Entonces, ¿cómo se define al menos lo que está planteado hoy? Sabemos que en el Ordun está intrínseco el orisa fundamental que tiene que ver con este tipo de fenómeno que acaba de suceder, que es el orisa Agayú, y quizás no se mencionó y quizás tampoco se le hizo el tributo necesario para esto. Pero justamente hay un Itán dentro de este Ono Ifá que explica que Orúmila hizo adivinación para la rata, para el pescado, para el antílope y para la cabra, donde le dijo que tenían que hacer sacrificios para poder tener un tacto y una solidez en sus pasos terrenales. Estas no tomaron en cuenta la palabra de Ifá y antes de que el día terminara perdieron la vida. También Orúmila hizo adivinación para la Peterbí y justamente también se le vaticinó lo mismo, que tenía que tener mucho cuidado en sus pasos terrenales para evitar tragedias. Se le indicó que había que hacerle sacrificio al orisa más importante de nuestro culto, que es el orisa Echu, pero que también había que hacer un tributo a la madre tierra Onilé, cosa que no se hizo. También se obvió la palabra de Orúmila y la Peterbí terminó también perdiendo la vida. Creo que justamente si obviamos este Itán, que Orúmila hace una recomendación de un tributo a Onilé, nuestra madre tierra, para evitar sucesos o desbalances o tragedias como esta que sucedieron en un momento determinado y se obviaron, entonces se están viendo las consecuencias. Siempre que se manifieste este Ono Ifá hay que hacer sacrificio a nuestra madre tierra y hay que hacer sacrificio al orisa causante o responsable de este tipo de fenómenos, y creo que ahí no se tomó en cuenta. Es algo que se debería de analizar a profundidad. Existe una espiritualidad que nace en el Ordun Osaroso, que dice que es la espiritualidad del debate, que rige a los que en un momento determinado están dentro del debate. Esa espiritualidad se llama Imorán, pero justamente si no hay personas que tengan la profundidad, la capacidad y el conocimiento para en un momento determinado poder definir o descifrar una letra que va a tener la responsabilidad de una nación, no se debe hacer. Dice que no se puede tomar en cuenta una adivinación personal y mucho menos compararla cuando se está haciendo de manera directa a una nación. Entonces son cosas o son puntos a tomar en cuenta para a futuro no cometer este tipo de errores que en un momento determinado lo que hacen es demostrar la exposición de una negatividad que se pudo haber prevenido a través de la profecía y que justamente por el desconocimiento, quizás por el desespero o la desinformación o el caudillismo protagónico que también sabemos que existe dentro de la fila de todos los practicantes yoruba, no se dio justamente con el punto de la parábola donde había que acotar este tipo de fenómenos. Es lo que puedo aportar. Muchas gracias, Olú. Muchas gracias. Saori, ¿qué me puedes aportar, Olú? Bueno, yo que me he dedicado los últimos años, después de la muerte de mi padre, a ofrecer una alternativa en la narrativa de la letra del año que se saca en México, porque no formo parte del concilio
que saca la letra, pero contribuyo a la comunidad haciendo mis interpretaciones. Sé lo complicado que es hacer una interpretación después de los sucesos, porque es como leer el periódico después de... Correcto, leer el periódico, las noticias de ayer, y al mismo tiempo la profecía es muy clara. O sea, hablando dentro de la terminología yorubá, que aparte mejor explicada no puede estar en el mismo lenguaje yorubá, independientemente de que es el que utilizamos nosotros en la tradición afrocubana, está explícito. Osopoiku Lobo Aye, que es un mal de muerte que viene de la mano o provocado por la tierra, porque Aye es la tierra como planeta, Ile es la tierra como sustancia, la tierra que pisamos, pero la tierra en la que existimos, en la que vivimos, es Aye. Entonces se podía entender, bajo las interpretaciones del Lotu y los mensajes que trae, que algún suceso de este tipo podría suceder. Ahora, voy a hacer una pequeña comparativa, precisamente porque nosotros no estamos en conflicto con lo que gente de otras religiones crean o profesen o anticipen también, porque han salido videos de el niño profeta, por ejemplo, ¿no? que daba un mensaje. La interpretación que le da puede ser que sea a su manera, pero el mensaje era el mismo. El mensaje era el mismo porque es lo mismo que está diciendo Ifá en esta manifestación. Es decir, la tierra va a provocar muerte y bueno, ahí entran las interpretaciones del por qué puede ser del Lotu. Como no me quiero enfocar en esa parte, que es lo que ya sucedió, quiero hablar de la parte del signo del Lotu de Ifá que viene, que es la transformación. El Lotu lo manifiesta, la transformación de los seres, y aquí es donde entra la parte, tanto los que se fueron ya van a vivir un proceso de transformación, como los que se están quedando. El que se va termina un ciclo para volver a empezar un ciclo, y el que se queda es un reinicio de ciclo, porque hay mucha gente que ha perdido todo, incluyendo trabajo, casa, pertenencias. Lo hemos hablado también de la gente que ha perdido sus santos porque estaban ahí, y si se derrumbó su casa, bueno, imposible o muy difícil recuperarlos. Entonces, ¿cuál es la transformación que nos está diciendo Ifá a raíz de esto? Y son muchas, porque ya se ha tocado en este conversatorio el tema de encontrar balance, lo dijo Baba Víctor Rizzi. Encontrar balance es algo que va a resultar primordial para el ser humano. ¿Y cuál es el balance que podemos encontrar? Para encontrar un balance no podemos tomar las cosas que ya no están, porque entonces siempre vamos a estar cortos, siempre nos va a faltar algo. Para encontrar balance tenemos que encontrar lo que sí está, tanto los vínculos familiares, los vínculos de nuestras amistades, los bienes materiales con los que sí podemos contar, y empezar a crear un balance en nuestra vida para que lo que vaya sucediendo en el exterior no nos desequilibre tanto, aunque nos afecte a la mayoría de los que estamos viviendo esta situación. Hablando de transformación, es las creencias, el comportamiento. Somos colectivos, somos seres colectivos, no vivimos independientemente. Por lo tanto, empezamos a repetir patrones colectivamente que posiblemente en el momento no nos damos cuenta de que nos están afectando o no, que nos están haciendo mal. Cuando actuamos colectivamente y se va haciendo como una bola de nieve, se necesita un momento de stop, un momento de parar y empezar a reflexionar qué de lo que estábamos haciendo estaba bien, qué de lo que estábamos haciendo hay que corregir y empezar a cambiar. La profecía no es del todo negativa, porque precisamente entra otra de las palabras importantes siempre que hay un suceso de estos, que es la reconstrucción. La reconstrucción es lo más importante,
Cuando algo termina, la vida nos está dando la oportunidad de volver a empezar y aplicar la experiencia, el conocimiento para una mejora, para volver a empezar de una mejor manera, no repetir. Todos aquellos que tienen la fortuna de estar vivos hoy en día, que hayan pasado por esta catástrofe, no traten de construir su casa como aquella que ya no está. Saquen lo mejor de ustedes, empiecen a renovar y a transformar desde el alma, desde el corazón, cuáles son sus propósitos de vida. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de Venezuela y estamos poniendo el foco ahí. No lo vamos a quitar, por lo menos todos los que tenemos un vínculo con ese bello país, pero el mundo entero está pasando situaciones catastróficas. Y entonces todos los que estamos viendo esto, aún estando fuera de Venezuela, debemos empezar a analizar cuál es la enseñanza para nosotros, porque somos un mundo globalizado, somos un mundo conectado, somos un mundo, y además el fenómeno no solamente se dio en un punto, se dio en 5 puntos principales a lo largo del globo. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que podemos empezar a recibir para transformarnos desde adentro? Para que nuestra alma empiece a tener una evolución que posiblemente como seres humanos hasta este momento habíamos estado deteniendo para favorecer nuestro conformismo y el simple hecho de querer complacernos a nosotros mismos. Todas estas catástrofes nos sacan del confort para empezar a darle valor a lo verdaderamente importante, que es ayudar y servir, como lo dijo Baba Lázaro. Gracias. Gracias a ti, Lugo. Yasmani, ¿qué puedes aportar, hermano? Bueno, como decía, en primer lugar, ¿no? Como decía el hermano Saori, creo que no es el momento, desde el punto de vista de IFA, de ahora analizar o predecir lo que ya sucedió. Eso tenía que haber sido hace un tiempo, en el momento determinado, quienes sacaron la letra, etcétera, etcétera, que es algo que requiere de un compromiso y una responsabilidad. Yo, que he sido partícipe de la comisión de la letra del año, Miguel Félix Padrón, creo que mi primer mensaje va dirigido a esta parte, que ya no es solamente un mensaje para los venezolanos, sino es un mensaje para todo país religioso y en todo país en el cual se realice una letra del año. Hoy en día, las letras del año están basadas en quién la saca primero, en quién da la información requerida, quién primero anuncia el signo que está saliendo, y la mayoría, por este tipo de apuro, por este tipo de falta de análisis de IFA, inclusive a veces teniendo la sabiduría o el conocimiento, por el sentido que se le está dando a las letras del año, la mayoría de las veces, muchos de estos acontecimientos catastróficos que suceden dentro de un país no son anunciados, porque el corto tiempo que se dan las asociaciones, porque no es algo que nadie nos exige, simplemente es algo que funciona de esta manera para que ya el 2, 3, 4 de enero ya esté la información en la calle, cuando realmente el origen, que es África, nos enseña que ellos el 1 de junio hacen una letra y luego, a pesar de que tienen el conocimiento ahí a flor de piel, se toman su tiempo para, en un momento determinado, hacer un anuncio o sacar algún tipo de documentación referente a lo que pueda acontecer para el pueblo yoruba y para los practicantes que descienden de ellos. Entonces, creo que lo primero que debemos regularizar en el tema letra del año, que ojalá un suceso como este, que está involucrando a un país en el cual se realiza, nos dé como esa oportunidad de transformación, primeramente en este aspecto, de que la letra del año es algo que requiere de una responsabilidad de la unión de muchos de los hermanos, porque vamos a predecir un acontecimiento comunitario, un acontecimiento social, no para una persona determinada. Si a veces para una persona determinada no podemos llegar
al mensaje o a la descodificación de IFA, imagínense para una sociedad. Inclusive me pongo como ejemplo, si nosotros hubiéramos estado en ese momento, quizás a lo mejor la circunstancia, el momento, quizás no nos hubiera llegado a buscar el análisis y decir, bueno, puede pasar un terremoto, porque aquí, etcétera, etcétera. No, yo estoy seguro que nos podía haber pasado lo mismo que le pasaron a los hermanos. ¿Por qué? Porque en un final el objetivo no es un grupo, el objetivo es un total de todo. Y creo que las asociaciones que se dedican a esto deberían tener esa oportunidad de, antes de que cada asociación saque para la calle o exponga el criterio de IFA, que tenga este concilio internacional con otras asociaciones, con otros sacerdotes de IFA que apoyen esa letra y ellos apoyen la otra y nos apoyemos entre todos para sacar entonces un mensaje a la comunidad. Ese sería mi primer mensaje. Ahora, el segundo mensaje, en base a una historia que está dentro del signo Iroso Awu, que tiene un verso que dice Iroso pete y buri pata. Adiva fungo lo ley boye, cuando Ifá profetizó para las personas del pueblo de Iboye, que estaban pasando por una necesidad de hambruna, por una necesidad económica, y Ifá recomendó de que hicieran esbo. Pues Ifá recomendó en este verso un esbo muy grande de 10 palomas, 10 gallinas, 10 gallos, 10 ratas, 10 pescados, 10 obi, 10 cauri y una chiva. Mandó a hacer este esbo y les pidió a este pueblo que no repitieran un mensaje que dio el hermano Saori, que no repitieran los mismos comportamientos que habían repetido por la causa que los conllevó a estar en esa situación. A partir de que estas personas hicieron el esbo y cambiaron el comportamiento que los llevó a esa situación, fue que entonces el pueblo de Iboye empezó a prosperar y se convirtió en un reinado próspero. ¿Qué mensaje futurista nos está dando a IFA para Venezuela? Que inclusive puede ser el mensaje para nuestro país también, Cuba, que hay ciertos y determinados comportamientos, tanto políticos como sociales, que no han sido los correctos aplicados para el país. Y esto ha llevado a que el país no esté preparado, inclusive en recursos económicos, en infraestructura, a través de los bomberos, de todos los paramédicos, todo lo que requiere un país estar en preparación, porque con la naturaleza nadie puede. Cuando la naturaleza quiere desatar un desastre, va a ser imposible que lo podamos prevenir o que lo podamos eliminar. No funciona así de esta manera. Pero lo más que podemos hacer los seres humanos es estar preparados para poder enfrentar el desastre, y quizás con los recursos y con las agencias con un gran volumen de preparación no estuvieran todavía personas que han pasado 4 días por poner un ejemplo, del desastre, y todavía hay personas que necesitan ser rescatadas. Si hablamos que tenemos una mejor infraestructura, mucha más preparación, quizás el rescate se pueda hacer en un día, y aquellas personas que quizás pueden aguantar sin estar deshidratados durante 2 o 3 días, pues a lo mejor a los 3 días mueren. Pero si los rescatamos en un día, si ese proceso se hace mucho más rápido, podríamos evitar que esta persona muera de deshidratación. Entonces, creo que todo combina y todo lanza un mensaje a Venezuela, que han habido ciertos comportamientos políticos que todos conocemos, que han llevado a que un país con un recurso natural tan grande, para ser un país que primeramente no tenga una infraestructura de viviendas tan débil como la que tenía, porque hay otros países como Japón, donde también estos eventos naturales suceden, pero se han preparado mucho más para este tipo, e inclusive he visto documentales como ponen a la hora de construir los edificios, ponen una serie de estructuras de goma que hace que cuando haya una vibración de terremoto, estos edificios pueden aguantar inclusive terremotos de hasta 7.6, como pasó en Venezuela. Pero
un país con los recursos naturales que tiene no es capaz de tener una infraestructura y una preparación logística que pueda no prevenir, pero que pueda estar preparada para que un desastre como este no cree ni deje una afectación de más de 1.500 muertos y 50.000 desaparecidos. Creo que lo que IFA está recomendando a partir de este momento es que el comportamiento que se ha tenido como país, como las grandes instituciones del país, creo que este desastre lo que sirve es para que se den cuenta de que necesitan mejorar la economía del país, la manera de vivir en el país, la preparación del país, porque es un país que tiene los recursos determinados para poder lograr esto. Simplemente ha sido el comportamiento, el propio orí de las personas que han gobernado ese país, el que no les ha permitido que con los recursos, ojalá nosotros en Cuba tuviéramos tan siquiera el 10% de recursos naturales que tiene Venezuela, quizás la historia fuera distinta. Entonces, un país como este, creo que Olor Dumare mira hacia otro lado y dice, bueno, pues si yo te he dado ese recurso natural, yo te he dado esas posibilidades para que tú como país puedas pasar por esto igual, pero al mismo tiempo que no sea tan desastroso. Entonces creo que el mensaje va directamente hacia esa parte. Hay otro pataquí ya en la parte afrocubana que nos dice, lo conocido por todos los babalawos, donde Agdayú creó el bote, el barco para poder trasladar a las personas de un lugar hacia otro, hasta que vino un personaje disfrazado de niño que no quiso pagar por el traslado y Agdayú tuvo que montarlo sobre sus hombros, tuvo que romper sus principios que él tenía establecido, que había que pagarle para que él te trasladara de un lugar hacia otro, y Agdayú por este niño rompió los principios y eso hizo de que Agdayú no pudiera aguantar el peso, hizo que el niño se ahogara en el río que estaba cruzando y el niño falleció. Creo que metafóricamente y esotéricamente también Venezuela sufre mucho de esta parte. Hay uno de las tantas teorías, pero que tiene mucha más fuerza respecto a por qué sucedió el desastre y por qué puede volver a repetirse, es el tipo de extracción agresiva que está utilizando Venezuela con agencias de otros países, específicamente de este país donde vivimos nosotros, Estados Unidos, de que hay un tipo de extracción que se llama fracking, que lo que hacen es extraer el petróleo de una manera tan agresiva que esto crea, ya muchos científicos han llegado a esta conclusión, de que esto crea una cierta lubricación entre las placas tectónicas que hace que esta fricción que estas placas por lo normal tienen a través de los años, que se acelere ese tipo de proceso. Entonces yo también me pregunto y digo a los venezolanos, ¿será que ustedes necesitan que otros países vengan de una manera agresiva sacar su petróleo para su propio beneficio y ustedes no estén utilizando el beneficio que le está dando la naturaleza para ustedes mismos y quizás no tengan el por qué abusar de su propio beneficio porque para ustedes quizás sea suficiente y que las demás personas de afuera esperen a que ustedes se restablezcan y que cada uno opte por sus propios beneficios? Pero Venezuela políticamente se ha dedicado a vender al exterior y en el interior es imposible que el petróleo esté más caro que un país como Estados Unidos, que es al que se lo vende. Entonces son determinadas cosas o circunstancias que están dentro de IFA. Los babalawos no somos políticos, pero sí podemos aconsejar a un político. Los babalawos no es nuestra función hablar del tema, pero sí aconsejar a un político siempre y cuando vaya a nuestro trabajo a pedir ese consejo. Pero bueno, nosotros nos tomamos el atrevimiento de lanzar estos ciertos mensajes que creo que por ahí va. Y para terminar, en general, creo que Venezuela ha tenido un comportamiento durante unos cuantos años que lo ha conllevado, entre esas microdecisiones y macrodecisiones, los ha llevado a que estas cosas puedan suceder de manera natural, pero que no estén preparados y que quizás ahora
necesiten más tiempo para poder recuperarse y para que las familias puedan salir hacia adelante. Pero si hay un cambio de comportamiento y no repiten más el comportamiento del pasado, como hicieron las personas de Ibuye, este pueblo está destinado y predestinado por los Dumares para que pueda prosperar. Oluo Toto, un aporte sobre el Otu, Iroso y Wori. Sí, como no, Che, bendiciones. Yo creo que lo que se dio en la letra del año de Venezuela fue algo de negligencia. Como que no tomaron en cuenta la profecía. Iku Lobo Aye. No buscaron el antídoto, la medicina, la obra determinada para que Iku no se hiciera cargo de tantas personas, no se hiciera cargo de tanta tragedia, no se hiciera cargo de tantos problemas. Entonces creo que ahí faltó algo. Entonces, ¿qué pasa? Que para sacar una letra uno debe tener ante todo conocimiento, experiencia y un grupo grande que opine negativamente, positivamente y al final llegar a un consenso. Yo creo que aquí estos hermanos que sacaron esta letra la sacaron como apurado y no dieron en el fondo de la profecía. Y Q Lobo ayer dice que la muerte viene de la profundidad de la tierra, de las grietas de la tierra, de que se abra la tierra. Entonces tendríamos que haber marcado una excelente obra comunal para, si no evitar, disminuir, cosa que sabemos que está Venezuela encima de algo tectónico, sabemos que se está extrayendo petróleo y que se crean huecos, qué sé yo, pero por lo menos disminuir los daños. A ver, que el mismo terremoto que no fuera de 7, que fuera de 4, que fuera de 3, que fuera de 2, que fuera de 1, que la destrucción fuera mínima. Y sí se pudo haber hecho porque se dio la profecía. Señores, están advertidos de que esto viene, de que esto llega. Entonces, al advertirnos, nos da la oportunidad de tomar medidas en contra de eso. Y creo que lo que hubo fue o falta de experiencia, o rapidez, o negligencia en un momento dado, porque tenían que haber tocado todos esos puntos, cómo controlar ese IQ, cómo controlar ese AYE, cómo controlar esa negatividad que estaba dando una letra a nivel nacional en un momento dado. Entonces ellos debieron de ser más estrictos a la hora de marcar los sacrificios para evitar la tragedia, porque Ifá nos ilumina, Ifá nos alumbra, Ifá nos dice, y entonces podemos, si no eliminarlo al 100%, aliviarlo al mínimo. Y que fue lo que no se hizo, y por ende la tragedia que se dio. Y los Oguiros tienen un pasaje bien bonito que habla de Lotá y el Coró, que fueron por adivinación, y entonces la piedra lo hizo todo, cumplió con todos los sacrificios, el Coró no hizo nada, desobedeció, y por eso es aplastado por el Lotá, que es la piedra. ¿Qué pasó? Que quedaron aplastadas personas sin vida, y otros quedaron con fuerza. ¿Quiénes quedaron con fuerza? Aquellos que viven en el extranjero quedaron bien, aquellos que vivieron fuera del territorio del desastre, pero los que estaban allí quedaron aplastados como el Corojo, quedaron destruidos. ¿Qué le pasó al Corojo? Que quedó en pedacitos. ¿Qué le pasó a la gente allí? Que los cuerpos no están completos, porque encuentran por un lado una parte del cuerpo, por otro lado otra parte del cuerpo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si nos proponemos algo, alguna adivinación, algún dafá, ya sea individual, ya sea colectivo, ya sea anual, buscar la manera de hacerlo bien. Y si no estás capacitado para hacerlo, mejor no lo hagas. Si no estás capacitado para hacerlo, búscate un consejo de un mayor, un consejo de alguien con experiencia, que pueda ayudarte en esa empresa que vas a realizar. Yo creo que la letra de Venezuela avisaba bien claro: vas a vivir
grande y eterno como la piedra, o vas a vivir destruido y en pedazos como el corojo. Lo avisó con tiempo. Se pudo ver la profecía. Entonces lo que había que buscar era la medicina, el antídoto, el sacrificio, lo que debíamos de haber hecho para, por lo menos, yo repito, disminuir la tragedia, porque fue un temblor, pero fue de 7. Quizás se diera un temblor de 2, no nos molesta, de 3, no nos molesta, pero entonces no fue 1, fueron 2, hubo una repetición. Sé que algo no se completó, algún sacrificio no se hicieron, los determinados no se marcaron, no se trató con responsabilidad. Una letra que según a nivel nacional abarca cientos de millones de personas que van a seguirse esa letra. Entonces hay que hacerla con base, con sustento, con amor, con cariño, con devoción, y poner alma, corazón y vida si quieren que las cosas funcionen bien. Ahora bien, Irosogüiro, al romper el otá, la piedra, el corojo se abre en pedazos, no vuelve a unirse. Quiere decir que va a dejar secuelas largas esta tragedia, secuelas que durarán años, secuelas que quedarán heridas que quedarán dentro de las mentes, dentro de los corazones, dentro de las que quedaron vivos, y secuelas espirituales dentro de aquellos que partieron, a los cuales hay que darle atención, hay que darle oración, hay que darle elevación, hay que darle tipo de atenciones espirituales, los que crean en misa, que le hagan misa, los que crean en oraciones, que le hagan oración, los que crean en los cánticos o versos, o los que crean en un momento dado, deben de hacerlo, porque son armas que van a quedar errantes, armas sin luz, armas familiares que no van a dar un apoyo a la familia, porque son armas que partieron bajo una tragedia, bajo un problema tan duro, tan difícil, que sus cuerpos quedaron desmembrados, que sus protecciones quedaron deshechas. Entonces hay que trabajar fuerte, y sobre todo en el sentido espiritual, para curar el alma, que es lo que es difícil en muchos momentos de cerrar esas heridas del corazón, esas heridas del alma. Los venezolanos deben trabajar en eso, los religiosos debemos trabajar en eso, los sacerdotes, cuando nos toque en un momento dado una adivinación a personas que tuvieron que ver con este desastre, saber cómo conducirlas, educarlas, hablarles, convencerlas de que se pueden solucionar todas esas heridas internas. Tenemos que hacer, como yo diría acá en Panamá, como una gran Colombia, y Panamá, la gran Colombia, que era Panamá, Venezuela y Colombia, y creo que Ecuador, bueno, con un líder. ¿Quién sería nuestro líder? A los Dumares. Entonces, pedir a los Dumares poder resolver las cosas, poder librar a todas esas personas de ese daño mental que va a pasar de generación en generación, porque se van a acordar que su mamá dio su partida de esa forma, que su abuela dio su partida, un daño garrafal, un daño que va a afectar mente, que va a afectar familia, que va a afectar mucho, y que va a afectar por los años, va a traer como una raíz que hay que cortar mediante nuestros consejos, los consejos de los profesionales, los psicólogos, los psiquiatras tienen un papel grande aquí, los fisioterapias. Muchas personas tendrán que unirse en el campo religioso y en el campo profesional para poder aliviar la mente de todas estas personas que en un momento dado fueron víctimas y victimarios. H, bendiciones, y apoyar al 100% a Venezuela, no queda otra. H, Olu, yo quisiera aportar una estancia del Odu que habla más o menos de que
Una vida que tiene el gusto dulce a dulzura, delicioso, sin amargura, es aburrida. Nadie que no haya experimentado lo que es la desilusión, el engaño, la traición, la desgracia, no apreciará jamás, nunca en la vida, lo que es la prosperidad, ser feliz, tener casa, tener techo. En este otro hicieron adivinación a un campesino que venían muchas estaciones peligrosas de lluvia, pero también venían estaciones de sequía muy fuertes. Entonces, el hombre va a Orúmila buscando ayuda a Orúmila. Orúmila le dice que tiene que hacer un sacrificio que consistía con 4 uré, 8,000 cauríes y demás ingredientes. Ellos no hicieron el esbo. ¿Qué sucedió? El esbo lo tuvieron que hacer doble porque llegaron las lluvias, las inundaciones. Después que hicieron el esbo, fue después de la catástrofe. O sea, para mi criterio hay que tener mucho cuidado y tienen que estar alerta en nuestro país con el proceso de lluvias, inundaciones fuertes que pueden venir. Que Dios los ampare y los favorezca a todos, pero tienen que tomar esto muy en cuenta. Y yo también me uno al llamado a los hermanos de Venezuela que sacan la letra, los que se organicen. Ustedes cuentan con todos los que están aquí y muchos más. Ustedes no tienen idea de todos los que los pueden apoyar en cuanto al conocimiento, a la orientación, desde Lázaro Cuesta y Víctor Betancourt, que llevan la letra en Cuba, de la Miguel Feoles Padrón, Yasmani desde Miami, Miguel, Víctor, Saori, mi persona. Somos muchos que podemos apoyarlos sin ningún compromiso, sin ningún interés. Por contrario, el interés es que todo salga bien, que nos unamos como familia y salgamos para adelante. Hermano, quisiera tocar 2 puntos más para finalizar. Tratemos, por favor, sea una respuesta profunda pero breve. ¿Cómo podrían hablarme ustedes, según su punto de vista, de cómo IFA entiende a la tierra cuando la tierra misma se mueve y mata? Miguel, por favor. ¿Cómo podría hablar IFA? Bueno, justamente yo no lo vería tanto como que la tierra mata. Es parte de un proceso. Y de manera común todos conocemos un refrán que es popular en todo el habla hispana: del polvo venimos y al polvo regresamos. Esto es una transformación que se hace de un estado a otro, basado en el principio de que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es un proceso real de la vida como tal. Entonces es un proceso que siempre debemos verlo desde el punto de vista positivo. El Ono Ifao Diaricún expresa de que nadie muere cuando nadie quiere, sino cuando justamente le toca y está dispuesto por olor de humanos. Entonces todos tenemos un tiempo terrenal establecido y una fecha de llegada y una fecha de expiración, como todo lo que existe, ¿no? Y entonces decir que la tierra mata sería medio que modificar un poco este proceso o hablarlo de una manera un poquito más áspera. Es un proceso que justamente está establecido por nuestro creador y a través de nuestro creador, y justamente si Fa recoge que su esencia es la sabiduría de la naturaleza, esta se transforma también, como mismo se va a transformar toda la esencia que existe sobre la tierra. Saori, si yo le preguntara a un geólogo, sobre este proceso de la Tierra, él me va a hablar bajo sus hipótesis y sus estudios y conocimientos profesionales. Pero a un babaláwo, y tú que eres Ogboni, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo me podrías enfocar? ¿Cómo podría IFA hablar sobre que la tierra se mueve y puede destruir y hasta desvivir? Gracias por tocar ese tema y Ogbato a todos los
Ukboni que nos escuchan. Es importante precisamente, y bueno, qué bueno que lo dejamos para el penúltimo tema. Onile es una de las 3 principales fuerzas o energías a las que cultuamos en Ukboni, y Onile básicamente sobre lo que se basa todo, ¿no? Es la base de toda nuestra creencia y culto dentro de Ukboni, independientemente del poder que tiene dentro de la creencia de Ifá. Onile también se nutre, es decir, quiero relacionar el proceso de cómo nosotros, seres humanos, al momento de respirar, transformamos el oxígeno en dióxido de carbono. Estamos matando las partículas de oxígeno, pero no las estamos matando, las estamos convirtiendo en algo más. La Tierra, dentro de su propia sabiduría, que también es inmensa, también tiene que hacer ajustes de acuerdo a las condiciones en las que se encuentran. Tanto las condiciones internas de nuestro planeta como las condiciones externas. Es decir, la Tierra también reacciona y responde a todos los, ¿cómo se le llama? A lo externo, a los, se me está yendo la palabra, pero va más allá del entorno en el que está, que es la galaxia. La Tierra también tiene reacciones ante eso. Por lo tanto, nosotros que somos los seres que la habitamos, nosotros somos los que tenemos que entender a la Tierra. La Tierra no es la que nos tiene que entender a nosotros. ¿Por qué? Porque entonces, si el Sol, que este es un tema importante no para ahora, para un futuro, si el Sol ejerce un poco más de calor o presencia sobre la Tierra, que es algo que está sucediendo actualmente en Europa, se puede ver. La Tierra va a acomodarse a lo que el Sol está enviando sobre ella. Y la Tierra obviamente va a buscar proteger a sus hijos, que somos toda la humanidad. Creamos en ella o no, la respetemos o no, la Tierra nos va a buscar proteger. Obviamente, entre más comprometido esté un ser humano con el cuidado de la Tierra va a buscar mayormente la protección de aquel de sus hijos. Pero a lo que voy es que el Sol es mayor que todos nosotros. Por lo tanto, la Tierra no puede rebelarse a las señales que el Sol está enviando. Nosotros igual somos inferiores a la Tierra. Nosotros no podemos rebelarnos a lo que la Tierra nos está mandando. Es decir, si la Tierra nos está dando las señales de lo que acaba de suceder, nosotros no podemos volver y poner el mismo tipo de edificio que ya estaba ahí, ¿no? Lo planteó el mismo Yasmani también y algunos de los mayores presentes. Tenemos que adaptarnos, porque eso es lo que hace la Tierra ante los estímulos externos, era la palabra que quería usar. Entonces, quiero invitar a aquellos que estén abiertos a pactar o a conectar con la Tierra de una manera más profunda y poder acceder a sus secretos, porque muchas veces no son descriptibles con palabras. La mayoría de la gente que ha pasado por una iniciación Ukboni, y no es un comercial, les aseguro que yo no soy alguien que promueva iniciarse en algo porque sí. De hecho, muchos de mis ahijados no están iniciados, ni siquiera tienen mano de orumi. Es decir, la mayoría de la gente que viene a consultarse conmigo desde hace más de 10 años, algunos no están porque Ifá no lo ha visto como una necesidad para esas personas. Por lo tanto, quiero hacer énfasis en esta propuesta. La gente que quiera conectar y entender un poquito más o estar en paz con la Tierra, Ukboni no llegó por casualidad a nuestro continente a expandirse como lo está haciendo en esta época por nada. Hay cambios en la Tierra que están ocurriendo y con las energías que están involucradas, en las que los seres humanos tenemos que estar en paz para poder tener una vida más plena y una vida más duradera. Y para aquellos que estén
encaminados en su corazón o que tengan esta curiosidad o incertidumbre, Ogboni va a ser un buen complemento para poder hacer ese pacto, para poder respetarla, cultuarla correctamente, porque verdaderamente esto no es lo único que va a ocurrir, no en Venezuela. Olvidemos por 10 segundos el tema de Venezuela. En todo el mundo hay cambios que van a suceder, que la gente que tenga un equilibrio espiritual se van a encontrar mucho más favorecidas que aquellos que estén un poco alborotados dentro de su propio astral o cuato. Bueno, yo creo que Ifá no ve a la tierra de esa forma. Ifá lo que hizo fue, si es la palabra de los Dumara, lo que hizo fue dar un mensaje, ¿verdad?, para que se decodificara y se pudiera hacer algo en relación al Ordum, el Ordum ocurrido, el Ordum alado para esta Tefá, para el país, ¿verdad? Entonces Ifá no lo ve de esa forma. Ifá lo ve como que dio un consejo y bueno, si las personas, los seres humanos o los babalaos que estuvieron ahí no tuvieron la suficiente experiencia como para hacer una rogativa, hacer un esbozo, ¿verdad? Ya ahí se escapa fuera de las manos de Orúmila, fuera de las manos de Olodumare y de Ifá. De todas maneras, Olodumare no va a querer ver un mal. Esto es a nivel mundial. O sea, el hombre se ha metido con ha querido exterminar ciertas especies, se ha metido con la fauna, ha tratado de ¿cómo se llama?, de cambiar la genética a ciertas cosas, y todos esos productos de esas cosas ha hecho que la naturaleza se vuelva contra nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es el hombre el que ha fallado y no Ifá y no Olodumare. Somos nosotros los que hemos fallado tratando de cambiar la genética a la comida, a la verdura, a la fruta, cambiando, ¿cómo se llama?, a las especies, extinguiéndolas, tratando de abonar a la tierra, echándole fertilizantes, los cuales nos dañan a nosotros mismos. Entonces es algo en general, pues esto es un llamado al ser humano y a toda la humanidad de que tiene que tener un comportamiento, porque si no la misma naturaleza se vuelve contra nosotros. Es lo que puedo aportar. ¿Cómo entiende Yasmani que Ifá ve a la tierra cuando la tierra misma se mueve, hace desastres naturales, desvive personas? Bueno, primeramente trataré la manera de ser lo más escueto posible, porque creo que esto es un tema bastante profundo, pero bueno, trataré la manera de resumirlo en que primeramente tenemos que eliminar totalmente, desde el punto de vista de Ifá, la terminología matar, porque realmente IQ dentro de Ifá no representa ese proceso como lo sentimos y como lo pensamos los seres humanos. Ifá al respecto tiene otro tipo de pensamiento totalmente diferente al que tenemos la mayoría de los seres humanos. Para Ifá, la muerte es simplemente el proceso natural de una función que debe cesar, que debe terminar. Dentro de Ifá, todos los babalawos tenemos que entender que adoramos iquines, y cuando un iquín, que es nuestro centro de adoración, uno lo introduce en la tierra, este iquín no muere. Este iquín lo que hace es renacer para darnos un fruto a nosotros, los seres humanos, para que nosotros podamos alimentarnos. En la misma naturaleza, la cual Ifá representa, los animales, cuando son depredados por un animal depredador, para ellos no representa una muerte, sino representa mantener el equilibrio que necesita la naturaleza. Estos animales, como el leopardo, como el león, como las hienas, necesitan de alimentarse de estos animales que suelen ser más prolíferos que los mismos depredadores, para poder ayudar a el
el equilibrio de la naturaleza. Inclusive ellos conocen en qué momento de gestación se encuentran estos animales y respetan ciertos determinados patrones de no atacar a un venado, a una venada embarazada. Hay ciertos patrones que la misma naturaleza del animal hace para mantener este tipo de equilibrio. Nosotros los seres humanos, al ser un poco más sensibles y más sentimentales, entendemos la muerte a través de la Iglesia Católica y de la mayoría de las doctrinas que han traído este aprendizaje, pero dentro de Ifá la muerte es simplemente alegría. Y así en la mayoría de los cantos de Kunkun, los propios Yoruba, ellos hacen fiestas cuando una persona muere, por supuesto, siempre y cuando haya tenido una vida relevante y haya muerto a una anciana edad. Ellos hacen fiesta. Se llora cuando uno nace, es cuando realmente ellos tienen el concepto de llorar, no cuando uno muere. Cuando uno muere se hacen festividades. Entonces, volvemos para terminar, simplemente este equilibrio que está buscando la naturaleza no es nada más y nada menos que para que Venezuela, en este caso, que es la que está sufriendo este suceso, porque anteriormente lo han sufrido otros países y lo seguirán sufriendo otros países en otro tipo de catástrofe, si no entienden el equilibrio que necesita la naturaleza para que nosotros vivamos en armonía con ella. Somos nosotros los que no estamos a favor de su armonía. Somos nosotros los que a veces estamos fracturando el equilibrio que la propia naturaleza necesita por los determinados recursos, los determinados sistemas de vida consumistas que llevan muchos países y que necesitamos de esta retroalimentación constante de la naturaleza. Y mientras estos grandes sistemas sigan funcionando de la misma manera, la naturaleza de alguna manera buscará la manera de equilibrarse más seguido que en otros tiempos en los cuales este tipo de catástrofes pasaban en distorsionados tiempos, no pasaba tan seguido como lo estamos viendo hoy, porque hoy maltratamos más a la naturaleza de que lo hacíamos años anteriores o siglos anteriores. Entonces creo que un llamado esencial, como dijo el hermano Saurí, a pesar de que no soy Ogboni, pero respeto el culto, no solamente dentro de Ogboni, sino dentro de todos los cultos que en un momento determinado honren la naturaleza. Creo que es un llamado que podemos hacer los babalawos, los Ogboni, todos religiosos en general, de que hay que buscar una armonía con la naturaleza, para por lo menos no vamos a ser hipócritas y sabemos que todos vamos a seguir viviendo en este sistema, pero al menos si buscamos esa comunión espiritual con la naturaleza, creo yo que si lo hacemos al unísono, la naturaleza podrá tener ciertas y determinadas preferencias con aquellas personas que lo puedan hacer y no la tendrá así con los que no lo hagan. Bueno, mis hermanos, les agradezco infinitamente en nombre del pueblo venezolano, el mío propio y de la Fraternidad Ifá de las Américas, por participar en este podcast. Bueno, queridos hermanos, queda la mesa servida para que cada uno de nosotros estemos prestos a escuchar a aquellos que en algún momento decidan acercarse a nosotros en busca de la ayuda necesaria. Creo que esa es la mejor manera que tenemos de poder ser útiles, ponernos al servicio de los demás y invocar a los Dumares, como dije en principio, la resignación a aquellos que han perdido seres queridos y la voluntad de surgir de la ceniza como el ave fénix para convertirte a Venezuela después de este desastre en lo que siempre fue. Un fuerte abrazo, mi hermano. Quiero primero que todo que se entienda que nuestro planteamiento está muy lejos de criticar una práctica o no, y sí de un mejoramiento de esta. Por eso es que estamos haciendo los acotes y las recomendaciones para mi gente en Venezuela, y digo mi gente porque por el cariño que tengo y el compromiso que tengo con los que en un momento determinado conocí y la descendencia que tengo por allá. Nuestras oraciones están con ustedes y pueden contar con nosotros cuando sea necesario y de la manera que necesiten
para ese apoyo. Así que aquí estamos, que Olodumare bendiga a Venezuela. Representando en Panamá a la Cofradía Omotecún, a la familia Omotecún, a la Asociación Cultural Yoruba Omotecún Panamá y a todas las asociaciones religiosas, diásporas, afrodescendientes que practican nuestra bella religión, a todos esos templos aquí en Panamá, a todas esas casas religiosas, representándolo en este podcast, apoyando la situación que se está dando crítica y difícil en nuestra hermana nación Venezuela. Gracias. A nuestro fraterno pueblo de Venezuela, primero que nada nuestra solidaridad, más viniendo de gente de un país, México, en el que estos sucesos se han hecho tan comunes, en el que hemos pasado tragedias muy similares y que hemos aprendido de ellas y nos hemos tenido que renovar y reconstruir. No están solos, y al mismo tiempo el mensaje de apoyo para el futuro es: no, aquellos que están vivos hoy y que sobrevivieron, no sientan culpa, no sientan lástima por aquellos que sufrieron más que ustedes. La lástima es un sentimiento que viene desde el vacío, la lástima no es un sentimiento que viene desde el amor, y sientan compasión real. Compasión es hacer lo mejor posible para que la otra persona esté bien, aceptando las condiciones en las que nos encontramos. Es lo que les puedo decir. No he tenido la oportunidad de pisar su hermosa tierra. Hoy en día formo parte de un proyecto importante, un templo de Ifá que se está formando y creando, y bueno, de la mano me gustaría acompañar un proceso de reconstrucción con ustedes, independientemente de si son seguidores de Ifá o no. Todos los seres humanos somos hermanos, y me parece muy importante que Venezuela como pueblo pueda florecer, y esta es la mejor oportunidad para hacerlo, porque vamos a regar la tierra para que nos dé esas hermosas flores. Para terminar y culminar, quisiera decir un proverbio de Ifá, del signo Baba Yobe, que dice: una gran desdicha siempre deja una gran enseñanza. Creo que el mensaje que deben recibir los hermanos venezolanos es que la tragedia que ha pasado, a pesar de que ha sido una tragedia, está dejando a través de Ifá, y que ojalá los hermanos venezolanos nos podamos poner de acuerdo y ellos puedan llegar a este llamado que estamos haciendo nosotros para buscar esta gran enseñanza que nos está dejando Ifá para el pueblo de Venezuela en la letra del año. Creo que no hay que sentirse mal, ni hay que pensar que esto puede seguir sucediendo o es el final de todo. Simplemente buscar la enseñanza que Ifá nos está dando en este suceso catastrófico, y sabiendo cuál es la enseñanza y siguiendo esa enseñanza, Ifá le asegurará una buena prosperidad para el pueblo de Venezuela. Bueno, yo como venezolano lo que le puedo es dar las gracias a todo este grupo, al mayor Toto, al mayor Ibofun, a Yasmani, a usted mismo Tica, que es de Venezuela, por tener esta idea, a Osbeate, y bueno, lo que me queda como venezolano es darle las gracias por el apoyo espiritual, por el apoyo terrenal, de todas las formas, para que de alguna manera Venezuela pueda volver a tomar su equilibrio terrenal y espiritual. Gracias. Y para todos los que deseen colaborar con el pueblo venezolano afectado por el terremoto, hay varias maneras de ayudar. Primero, centros locales de recolección. En muchas ciudades ya hay grupos organizados recibiendo donaciones. Busquen el más cercano de ustedes. Lo que más se necesita son primeros auxilios, higiene personal, alimentos no perecederos.
En segundo, contacto directo, si tienen conocidos en Venezuela que ustedes directamente puedan contactarlos y brindarles la ayuda necesaria, háganlo por favor. Y en tercero, les puedo decir que hay donaciones efectivas porque hay varias organizaciones de renombre serias que ya están trabajando en Venezuela y se puede colaborar a través de ellas. Cualquier información que ustedes quieran, pueden escribir a la Fraternidad IFA de las Américas. En el mismo podcast en la parte de los comentarios pueden escribir si están interesados, se ponen en contacto por ahí con nosotros y les vamos a pasar las informaciones de los puntos. Por lo menos en Florida hay muchos puntos, en Houston hay muchos puntos donde pueden enviar las donaciones y las van a enviar a Venezuela. A mi pueblo de Venezuela lo amo, lo quiero y deseo que mis hermanos salgan adelante con la bendición de Olodumare, del Dios Todopoderoso, de los Orishas, y que los que se sacrificaron inocentemente desde su lugar al pie de Dios Todopoderoso nos ayuden a mejorar como seres humanos y a entender la lección que nos dio. Gracias, hermanos, los quiero a todos, mi respeto y admiración para todos, y al Padrino Lázaro, que la bendición de él siempre nos alcance. Podcast Dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas.